Bienvenidos al espacio de Medio Ambiente de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un gusto estar con ustedes. Y hoy analizaremos qué se logró en la cumbre climática COP26 y también explicaremos cuáles fueron las discusiones más difíciles. Los líderes de casi 200 países se reunieron durante 14 días en la ciudad escocesa de Glasgow para pactar nuevos compromisos e intentar reducir el calentamiento global. El principal resultado fue que se comprometieron a reducir la energía basada en carbón. Acordaron discutir la financiación para pérdidas y daños y tendrán metas más ambiciosas para la COP del próximo año en Egipto. Y para el 2030 prometieron frenar la deforestación y disminuir los gases de metano. El mayor logro fue que por primera vez en una cumbre climática hubo acuerdos para limitar los combustibles fósiles, como el carbón, que es el que más contamina. Sin embargo, la redacción del acuerdo cambió a última hora por la presión de India y China. Aurora Bayud explica qué ocurrió y hace un recuento de qué es el llamado Pacto Climático de Glasgow. Con una referencia sin precedentes a los combustibles fósiles, un acuerdo climático de la COP26, bautizado como Pacto Climático de Glasgow, el texto se adoptó tras 2 semanas de complejas negociaciones que tuvieron que prolongarse durante casi 24 horas por desacuerdos. La principal discordia en la recta final de la redacción se refería a los términos de la pretendida eliminación del carbón. El pacto final se refiere ahora a su reducción gradual en lugar de una eliminación. Puedo decir a todos los delegados que me disculpo por la forma en que se desarrolló este proceso, pero creo que también es vital que protejamos este plan. India lideró ese cambio de última hora, alegando que los países en vía de desarrollo aún necesitan utilizar combustibles fósiles. Pero varios países, incluidos los pequeños estados insulares, se mostraron profundamente decepcionados por la decisión. El Pacto Climático de Glasgow también vuelve a comprometerse con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. El pacto también supuso un duro golpe para las naciones más pobres que buscan compensación por pérdidas y daños causados por el calentamiento global. Estados Unidos y la Unión Europea, 2 de los mayores emisores del mundo, se resistieron a un plan de apoyo financiero. Hablemos entonces del acuerdo de carbón. La presión de última hora de India y China hizo que se cambiaran unas palabras que modificaron por completo el compromiso. El primer borrador que se conoció, del 10 de noviembre, hablaba de una eliminación progresiva del carbón, pero la versión final del 13 de noviembre reemplazó esto y habló de reducción. Esto favorece especialmente a las 2 naciones asiáticas que se opusieron. Y es que solamente China e India han producido el 95% de las nuevas capacidades de energía de carbón en todo el mundo desde el 2011. Por otro lado, los países más vulnerables a los impactos del cambio climático rechazaron la reformulación del pacto. En nombre de las Islas Marshall quiero dejar constancia de nuestra profunda decepción por el cambio de palabras entre eliminación a reducción de carbón. Pedí que esto se refleje en el informe de esta reunión. Este compromiso sobre el carbón era un punto brillante del pacto. Era una de las cosas que queríamos lograr acá y llevarla con orgullo a casa. Y duele profundamente ver cómo ese punto brillante se oscurece. Aceptamos el cambio con la mayor reticencia. Lo hacemos públicamente y enfatizo únicamente porque hay elementos críticos del pacto que la gente de mi país necesita como un salvavidas para su futuro. Y China respondió a las críticas diciéndoles a las naciones en desarrollo que primero garanticen sus propias fuentes de energía. Muchos países en desarrollo aún no tienen acceso universal a la electricidad ni un suministro de energía adecuado. Antes de exigirle a los países que finalicen el uso del carbón, primero deben considerar la brecha de demanda de energía en estos territorios para garantizar su seguridad energética. Y para entender mejor esto está conmigo Marina Colorado, nuestra enviada especial a Glasgow, ya de regreso en Bogotá, y a quienes ustedes conocen en este programa. Marina, bienvenida de nuevo y explíquenos cuál es la tensión entre reducir o eliminar el carbón.
Pues como bien lo mencionabas, China e India son los dos mayores exportadores de este material y dos países más poblados del mundo, con una alta población vulnerable que dependen del carbón para calentar sus hogares, para poder cocinar. Según ellos, según China e India y varios otros países, ellos sienten que es injusto que se tengan por objetivo este solo material, este único combustible fósil, porque según ellos deberían también mencionar otros combustibles fósiles más utilizados en los países más industrializados, como por ejemplo el gas natural. Ellos dicen que es injusto para China, para India, para muchos otros países en vías de desarrollo que se les esté pidiendo ahora que dejen de usar el carbón, cuando los países ahora ya industrializados tuvieron más de 100 años desde la revolución industrial para quemar este material y hacerse con unas economías fuertes y sólidas gracias a la quema de estos combustibles. Ellos lo que dicen es que debería haber un uso justo del presupuesto de carbono que existe en el planeta, que es decir, cuánto podemos usar o cuánto cada país puede usar del carbono que tenemos disponible antes de pasarnos de ese límite de sobrecalentamiento de la Tierra. Y la otra gran tensión fue por dinero. Las naciones insulares, con el G77, que incluye a China, pidieron que se creara un mecanismo separado para financiar la restauración frente a las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Pero Estados Unidos y la Unión Europea se opusieron. Ellos temen que les pidan indemnizaciones por ser unos de los que históricamente más han contaminado. El resultado fue que en vez de ese mecanismo pactaron el llamado Diálogo de Glasgow, una conversación durante los próximos 2 años para debatir las finanzas. Los menos desarrollados rechazaron la decisión. Estamos decepcionados de que el mecanismo de Glasgow para pérdidas y daños no esté incluido en la decisión final. Nuestra gente ya está experimentando una avalancha creciente de pérdidas y daños causados por el cambio climático. Escuchamos un reconocimiento generalizado de esta injusticia, pero hubo un fracaso para abordarlo. A este descontento se suma la promesa que han incumplido los países más ricos. Desde el 2009 prometieron que para el 2020 darían $100.000 millones cada año para que las naciones en desarrollo se adaptaran al cambio climático y mitigaran los impactos. Pero al 2019 habían dado cerca de $70.000 millones y la mayor parte de ellos en préstamos con intereses altos. Marina, explíquenos qué pasó en la COP26 sobre financiación y por qué la diferencia entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo. Pues hubo algunas buenas noticias y algunos avances en cuanto a financiación, porque se alcanzó un récord de financiamiento para el Fondo de Adaptación. Se alcanzaron los $356 millones que estarán exclusivamente dedicados a la adaptación y no serán compartidos con fondos para la mitigación. Sin embargo, dentro del contexto de lo que se necesitaría, que son 70.000 millones para el 2030, pues obviamente esta cifra siempre se queda pequeña. Los países además se comprometieron a aumentar no se comprometieron. La COP, el documento de la COP, le pide a los países que se comprometan a doblar el dinero que ellos dan para el 2025 con respecto al dinero que se dio en 2019 para precisamente fondos de adaptación. Pero ahí está la falta de credibilidad, como tú mencionabas, de que llevan prometiendo esto desde el 2009, pero todavía no se ha conseguido. El tema más polémico de financiación fue el tema de los daños y las pérdidas. Ahí lo que los países en vías de desarrollo están pidiendo es dinero para los daños que están sufriendo ahora, no en el futuro, no dentro de 30 años, de 50, de 2 años, ahora, los que han sufrido antes y los que van a sufrir ahora. Y esto es algo a lo que los países industrializados, como bien mencionabas también, no quieren hacerse responsables, porque ellos dicen que de asumir su responsabilidad se abrirían las puertas a posibles demandas legales a las que no quieren enfrentarse. Entonces, lo que no quieren hacer es asumir esta responsabilidad y entregar dineros para que los países en vías de desarrollo puedan hacer frente a estos gastos de daños y pérdidas. Fue el tema con el que hubo más descontento en general en la COP y del que todavía no ha habido ninguna solución, porque hay una red de Santiago que se ha formado, pero hasta ahora es simplemente un mecanismo de ayuda técnica para el que no hay un financiamiento particular, y los países en vías de desarrollo están pidiendo que esto sea algo más claro y más conciso.
Y en esta COP26 pasó algo inusual, y es que desde el 2015, en el Acuerdo de París, los países establecieron que cada 5 años iban a renovar sus metas para hacerlas más ambiciosas. Eso fue lo que pasó ahorita en esta COP. Sin embargo, acordaron que para el próximo año, en la COP27 en Egipto, también renovarán sus metas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque todavía hay varios países, unas decenas de países, unos 40, que no han presentado estas NDCs, las conocidas NDCs, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, sus planes de reducción de emisiones a futuro, y con las que ahora mismo hay presentes y existentes. Realmente estamos encaminados a un aumento de temperaturas a finales de siglo de 2,4 grados, algo que se aleja muchísimo, es casi el doble del objetivo del Acuerdo de París, que es 1,5 grados. Así que lo que quieren hacer es presionar a estos países, precisamente los que no han presentado ningún plan revisado, a que lo hagan el año que viene en Egipto, en la COP27, y a los que las han entregado, que las entreguen, pero mejoradas, revisadas, más ambiciosas, porque además las que se han presentado hasta el momento eran las que abarcaban el periodo hasta el 2030. Ahora falta también que presenten las que van de aquí, del 2031, hasta el 2040, la siguiente década. Así que lo que se busca es que cada año haya más ambición y que haya más presión para que los países realmente se comprometan a bajar este nivel de emisiones. Y por fuera del Pacto de Glasgow hubo otros 2 acuerdos sobre deforestación y gases de metano. Cuéntenos en qué consisten y qué tan efectivos pueden ser. Pues el primero que mencionas, el de deforestación, son más de 130 países que se comprometieron a revertir la deforestación, a frenarla y también la degradación de los suelos. Es un paso, todo esto antes del 2030. Es un paso importante porque además hubo varios países que se sumaron, nuevos países que se han sumado, como por ejemplo Rusia, Brasil o China, que no estaban en un pacto muy similar que ya se había hecho en 2014 en Nueva York, pero que no se ha cumplido. Todo esto, todos estos pactos, todas estas promesas, estos compromisos realmente no sirven de nada si no hay un mecanismo de monitoreo y de transparencia que haga que los países realmente cumplan con estas metas. Así que, bueno, todo depende de que los países realmente sí lo hagan. Para esta meta de deforestación serían 19.000 millones de dólares de fondos públicos y privados. Por otro lado, y uno de los primeros anuncios que hubo fue el de más de 105 países que se comprometieron a bajar en un 30% sus emisiones de metano al 2030. Varios países clave en esto no están incluidos, como Australia, China, India y Rusia, aunque China luego anunció que se unía en una alianza con Estados Unidos para el año que viene presentar un plan de reducción de metano, aunque no ha dicho para cuándo. Marina, muchas gracias por toda esta información y es un placer tenerte de regreso. Ustedes recuerden que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.